Muy buenas noches. Hoy día, como siempre, es una noche muy especial, pues tenemos a un invitado de lujo, a uno de los pesos pesados, al doctor Víctor Andrés García Belaunde, en la cual nos va a comentar su nuevo libro, Cartas de Guerra y Gobierno, y también estaremos comentando sobre la moción de vacancia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad es un libro de cartas, ¿no? Y yo he investigado profundamente a este personaje tan cuestionado, el señor Mariano Mato Prado, que fue presidente de la República en dos oportunidades, y que era presidente cuando Chile nos declaró la guerra, y lamentablemente no hizo nada por evitarlo, y después se fue a Arica para dirigir el ejército, tuvo decisiones equivocadas, mandó al Huáscar y a Grau a recoger una serie de maderas al sur de Chile, y finalmente pues se perdió Mangamos se perdió al Huáscar y a la gran figura de Grau, y él regresa a Lima de Arica y decide ir precisamente a buscar armas, a buscar armas para la guerra. En realidad lo que estaba era descartando el poder y ¿no? Descubierto lo que algo se sabía y se decía, pero no había pruebas suficientes, de que era chileno más, un chileno nacido como Huánuco, como decían Vicente Martínez, y tenía negocios en Chile, minas de carbón, que alimentaban de carbón las naves chilenas que atacaban el Perú. Bueno, entonces en realidad se fue porque era chileno, tenía socios chilenos y no quería perder su fortuna en Chile por el tema de la guerra. Bueno, entonces eso se publicó todo ya en un libro que se llama El Expediente Prado, que tuvo mucho éxito de librerías. Y ahora lo que yo he hecho es publicar cartas de guerra, cartas de la época de la guerra, antes y durante la guerra, entre él y el prefecto de Puno, que era embajador ante Bolivia, que había sido embajador antes ante Ecuador, y que tenía muchos contactos pues, con toda la zona del sur del país y que le servía para, digamos, tener contacto con el sur del Perú, que era importantísimo en ese momento. Esas cartas son bastante extensas y comprometedoras, ¿no? Ahí nos damos cuenta perfectamente que era un personaje cínico, siniestro, un impostor, ocultaba las cosas, autorizaba que coimeen a los periodistas de La Paz para apoyar al presidente de Bolivia, Daza. Luego sabía perfectamente bien lo que hacía Pirola, sabía que Pirola le iba a dar un golpe de Estado si él se iba del Perú, y se fue sabiendo eso, o sea, estaba perfectamente bien advertido de eso, y sabía pues que dejaba a un anciano en el Perú en plena guerra y iba a caer en 2 o 3 o 4 o 5 días, como sucedió, y subió pues el hombre a gobernar Pirola, ¿no? Entonces hay cartas ahí muy interesantes y que demuestran lo siniestro del personaje y lo que lo que estaba haciendo en sus vinculaciones con Chile. Él era general chileno, había sido general chileno de división, general de brigada en el Perú, división de Chile, antes de la guerra, claro que sí. Pero tenía, todos sus amigos eran pues, todos sus colegas eran los que atacaban el Perú e incendiaban Chorrillos y Miraflores, ¿no? Entonces él se va. Bueno, esas cartas demuestran pues su manejo eh, eh, irresponsable de épocas que van desde la guerra con España a la guerra con Chile. O sea, prácticamente 20 y tantos años de correspondencia inédita, totalmente inédita, que dan luces sobre cómo se manejaba el Perú en aquella época. Yo creo que eso es interesante, se ha publicado con un CD para que la gente pueda llegar a la carta, a través del CD, y llegar a la original de la carta, porque de repente en la, eh, en la traducción que yo he hecho de ellas, en la, digamos, en la descripción que yo he hecho de ellas o en las palabras que he podido, digamos, descifrar de ellas, puedo haberme equivocado.
Entonces, para evitar ese problema, lo que he hecho es acompañar un CD al libro y en el CD cualquier interesado, lector, pueda recurrir a la carta que le interese y ver si lo que realmente yo digo en el texto que he publicado es lo mismo que dice en el texto original, de puño y letra del propio general Prado. Entonces, yo creo que eso es interesante. Es la primera vez en Perú que se publica una cosa de esa naturaleza, con un CD al costado, y se hace una introducción de una parte histórica, y hay pie de páginas en el libro, en todo el libro de pie de páginas, para que se puedan perfectamente bien ubicar a los personajes que se refieren en las cartas. Bueno, a muchos los he podido identificar, no a todos, ¿no? Hay otros que quedan ahí nombres sueltos, que más adelante pues habría que ver de quién se trataba, ¿no? Pero en todo caso, la mayoría de los personajes, los más importantes, han sido, eh, digamos, identificados al pie de página. Y el libro, bueno, es un libro interesante. Van a salir otros más con cartas personales a su mujer, que son más trágicas, porque se muestra pues el cinismo, un gran cinismo. Le dice a su mujer que destruye las cartas porque si caen en poder de cualquier otra persona puede causarles vergüenza. Bueno, pues parece que la señora no lo destruyó las cartas y han llegado hasta nuestros días en forma inédita y se van a publicar prontamente a través de un colaborador mío que las está reuniendo y las está transcribiendo, ¿no? Así que eso es lo que más o menos podría avisarles, decirles y comunicarles. Así es. Es muy interesante todo lo que nos cuenta el doctor Víctor Andrés García Galaunde, pues yo lo considero uno de los pocos políticos historiadores que conocen perfectamente y al puño y letra el Perú profundo en su historia, y cualquiera para los amigos que nos están viendo, su libro Cartas de Guerra y Gobierno lo pueden encontrar en la tienda Crisol. Muy interesante. Así es. Y ahora, doctor Víctor Andrés, ya yéndonos en un plano actual, eh, ahora, es increíble el nivel de sinvergüencería de la izquierda. Es decir, yo le doy ese ejemplos como Marisa Glave, Indira Wilka, Verónica Mendoza, en la cual en la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, ellos exigían que se le vaque a Pedro Pablo Kuczynski, exigían de que el pueblo lo pedía, en la cual después la vacancia constitucional contra el delincuente corrupto de Martín Vizcarra lo llamaron un acto como un golpe de Estado inconstitucional, y es increíble la doble moral que tiene la izquierda. Y ahora yo le pregunto esto, eh, ahora, estos personajes nefastos en la política están llamando golpismo a todo lo que quieran vacar a Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? No, yo en realidad, todos sabemos que la izquierda en el Perú, que conocemos de cerca, eh, muchos de ellos, no todos por suerte, tienen un doble estándar, ¿no? Para ellos todo, para los que no son ellos, nada. Eso es lo que tienen. Entonces, ellos necesitan vivir del gobierno y se suben al carro de cualquier gobierno. Sí, haber apoyado a Kuczynski, que era la ultraderecha, el hombre más conservador, más lobista del mundo, haberlo apoyado desde la campaña, pues, es una tragicomedia, realmente, ¿no? Para luego pedir su vacancia, porque había un desgobierno en ese momento, pero hoy día el desgobierno es mucho mayor, y sin embargo no piden ningún tipo de vacancia. Yo creo que acá hay una doble estándar, ¿no? Y eso les quita autoridad para poder ser políticos, para poder gobernar, para poder intervenir inclusive en el propio gobierno, porque todos son gente que busca el favor del Estado, no saben trabajar en la actividad privada, están acostumbrados a trabajar en la actividad pública siempre, no,
no pasan por la experiencia de tener un jefe privado, civil, que quiere un rendimiento adecuado de su empresa y que exige a todos responsabilidad y eficiencia y eficacia y honestidad. Claro, eso no siempre existe en la administración pública porque como lo público es de nadie, no, lo público no es ni tuyo ni mío, aunque sí lo es, pero para todos es de nadie, entonces no les importa ni pagar, ni que se pierdan las cosas, ni que se abra la oficina a la misma hora, o que se cierre la oficina a una determinada, que se vayan a refrigerio 2 horas o 3 horas en vez de irse 40 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es otro tipo de mentalidad. Y ellos están acostumbrados a trabajar siempre para el Estado, pero no de una manera como, digamos, carrera pública, como funcionarios. La carrera pública es muy importante, siempre ha sido importante en el Perú. Y hasta los años 70 había carrera pública muy importante en el Perú. Había, por ejemplo, directores de caminos del Ministerio de Fomento de Obras Públicas en esa época que estaban 20 años en el cargo. Por ejemplo, había directores de educación que tenían 20 años en el cargo. El director general de educación, el viceministro de educación de aquello, lo que podría ser hoy día un viceministro, duró 20 años, se llamaba Carlos Salazar Romero, había un colegio en Chimbote que lo recuerda porque era chimbotano. Entonces, hoy día no, hoy día los viceministros duran lo que dura el ministro, días, semanas, pocos meses. Entonces no hay continuidad, y si no hay continuidad no hay responsabilidad. Entonces, si estás poco tiempo, ¿qué te importa lo que pueda pasar? Porque lo que quieres tú es sacar provecho a tu corta estancia lo más pronto posible y lo más rápido posible. Entonces, se ha destruido un poco la carrera pública. Y a esa destrucción de la funcionalidad pública han lamentablemente contribuido el gobierno militar, porque ellos, como bien obsesionados con ser un gobierno ilegítimo que nació de un golpe de Estado, ellos buscaban siempre respaldo dentro de la función pública, lealtades, entre comillas. Y por lo tanto, había que sacar a los de la carrera y poner a los que venían a la carrera. Eso es lo que estaban haciendo. Y ahí se destruyó. Se destruyó. Y por ejemplo, una cosa elemental, se destruyó la buena convivencia de los poderes del Estado. Por ejemplo, del Poder Judicial. Hasta el gobierno militar, el Poder Judicial elegían a los presidentes por estricto orden de antigüedad. Algo que hasta el día de hoy, más o menos, ascienden en el ejército y en la marina de elección por estricto orden de antigüedad. Aunque no siempre se respeta, pero en todo caso hay esa sensación que existen todos por estricto orden de antigüedad. Bueno, eso se rompió en el Poder Judicial. Y ahora se eligen los presidentes del Poder Judicial por consigna política, por interés político, por pacto político. Y eso afecta a la justicia, eso afecta a los litigantes. Igual pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura, igual pasa en la Fiscalía de la Nación, igual pasa en el Tribunal Constitucional. Cuando se hubiese esa regla sagrada que se impuso de la época de San Martín, cuando se creó el Poder Judicial, de respetar el orden de antigüedad, no habría estos pugilatos, estas pujas, estos enfrentamientos entre pocas personas para ocupar un cargo que es el vocero de ellos, no es el jefe de ellos, que es el vocero o el representante de la institución. En el caso de la Suprema, del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía de la Nación. Si hubiese sido así, bueno, probablemente tendríamos mejores personajes, más importantes, y no habría pues esa divisionismo que existe dentro de estas instituciones y que le hace daño a la justicia. Eso es a nivel nacional, en el Estado en general. Yo creo que eso le hace mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tema de la vacancia. La vacancia tiene vigente en el Perú 182 años, desde 1839. Sin embargo, a pesar de tener tantos años de vigencia, solo han desempleado en dos oportunidades. Dos oportunidades. Que es, con Fujimori, huyó, se fue y mandó una carta por fax de renuncia. Y Vizcarra, por corrupto, por ladronzuelo, por recibir coimas, después de haber tenido conocimiento de que
3 colaboradores eficaces lo habían echado, lo habían dicho que habían dado plata en efectivo, en sobre él. Bueno, eso es una incapacidad moral y por tanto tiene que irse. No puede quedarse un coimero de presidente del Perú. Unos querían, no, hay que juzgarlo después. No, señor, no puede permanecer más tiempo en Palacio de Gobierno. Ahora lo que hay es una capacidad no moral, porque que se sepa, todavía no se le ha encontrado ningún tipo de sobres o colaboradores eficaces que lo denuncien a Castillo como haber recibido plata. Si eso pasa, la cosa cambia. Pero de momento no se conoce que sea el señor Castillo inmoral. Lo que es incapaz. O sea, tiene una incapacidad administrativa, una capacidad para gobernar, pero no una incapacidad moral, que es diferente. Son dos tipos de incapacidades. La Constitución habla de incapacidad moral, no de incapacidad para gobernar. Bueno, eso lo dice la Constitución. Y por lo tanto, apliquemos la Constitución. Si encontramos que es inmoral, que no tiene valores, que es el ladrón, coimero, cutrero, o pedófilo, o borrachito, bueno, pues en ese momento ya hagamos eso. Pero mientras no hagamos eso, mientras no encontremos esas pruebas adecuadas, bueno, tendremos que soportarlo. No creo que dure mucho, porque algo saldrá, y además está rodeado de tramposos, de mentirosos, de protuariados, que evidentemente eso afecta muchísimo a su propio desempeño y embarran su desempeño. Así que probablemente al final la vacancia funcione, pero que funcione bien, no que funcione pues por una incapacidad en ser gobierno, sino por una capacidad porque no tiene ética o conducta, dignidad, no ejerce la dignidad del cargo para representar al Perú. Entonces, en ese sentido, creo que hay que esperar. Hay que esperar. No creo que sea hoy el momento adecuado, pero hay que estar atentos a cualquier cosa que pueda salir, porque ya hemos visto cómo Bruno Pacheco, su secretario, ha estado metido pues en una serie de tráfico de influencias. Y ese tipo de cosas pueden vincular, pueden arrastrar al presidente de la República. De momento, ha renunciado, se va, y él y las responsabilidades penales son personales, no se contagian, no, no se complementan, las responsabilidades penales son individuales, intransferibles. Pero claro, a este paso se puede conseguir o se puede denunciar más adelante algún tipo de dinero que pueda haber recibido durante la campaña con los dinámicos del centro, bueno, y ahí sí la vacancia será inevitable. Pero de momento hay que estar atentos y en guardia. Claro, es así es. Yo estoy completamente de acuerdo con su comentario, doctor. Ahora, para nuestros amigos que nos están viendo, y quiero que comprendan esto y complementario con su comentario. Eh, eh, la vacancia hay que tratarlo con pinzas. Es decir, uno puede presentar una moción de vacancia sin antes haberla redactado. Entonces, por lo tanto, para que eso tenga fuerza, uno ya ha tenido que haber consensuado con otras bancadas. De lo contrario, sería una completa irresponsabilidad y por lo tanto eso fortalecería a Pedro Castillo, lo victimizaría. Estaríamos poniendo que la vacancia es una jugada como cualquier otra. Y ahora, ¿qué es lo que usted respondería al respecto con esto? Ahora, hoy día en la tarde, la bancada de Fuerza Popular comunicó que van a respaldar la moción de vacancia, es decir, Avanza País cuenta con 8 congresistas. Eh, Renovación Popular, que también va a apoyar, es decir, ya se han aceptado firmar esta moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos, en la cual son 12 congresistas, y más Fuerza Popular, que son 24, pues ya se alcanzaron los 28 firmas para que se admita a trámite. Ahora, como bien usted lo sabe, doctor, para que pueda ser aprobada esta moción de vacancia,
se necesita de 52 votos, en la cual con Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen 44 votos. Por lo tanto, la única manera que se apruebe esta moción de vacancia es que Alianza para el Progreso se sume a esta iniciativa, que a lo contrario no se va a dar. Usted, en mi primera pregunta, ¿usted cree que Alianza para el Progreso apoye esta iniciativa? Ahora, Acción Popular, su partido, doctor, ya comunicó que no va a apoyar absolutamente ninguna moción de vacancia. Por lo tanto, todo está en manos de Alianza para el Progreso. Bueno, a ver, yo le escucho mal. Lamentablemente tengo un problema de audios y he escuchado la mitad de lo que me dice. Pero interpreto lo siguiente, ¿no? Los votos no hay votos de momento, ¿no? Insisto, eso no significa que no van a haber nunca votos, no. La vacancia se puede presentar 20, 30, 40 veces. Esto no es el Poder Judicial, donde presenta una demanda y después ya no puede presentar la misma demanda después. No, esto no es así. El Poder Judicial tiene su propio mecanismo. Los frentes para hacer son diferentes. Se copian mucho, se inspiran mucho, pero no son iguales. Entonces se puede presentar la vacancia más adelante. De momento no creo que haya mucho voto para poder llegar a ese punto. Pero, insisto, creo que la vacancia está madurando, se está madurando, se está macerando. ¿Y puede llegar a producirse? Sí, yo creo que sí. Salvo que Castillo dé un golpe de timón importante, se inspire, se ilumine y haga un gabinete de ancha base que le entregue las riendas del poder y él se dedique un poco a pasarla bien en chota y a agarrar el pico y la lampa y sembrar sus verduritas en su chacra y ordeñar su vaca. Pero si él quiere gobernar, él tiene que darse cuenta que no tiene capacidad para gobernar. Entonces, la gente que sabe cuál es su capacidad llama a los que saben para que hagan las cosas que ellos no pueden hacer. Eso es una cosa elemental, de sentido común. Pero parecería que el sentido común tampoco lo tiene el señor Castillo. Pues si él sabe que no sabe gobernar, que no tiene idea de nada, no tiene idea de los temas de energía y minas, de los temas de vivienda, de los temas de salud, inclusive de educación, siendo el profesor. Los sistemas de economía está en la mera calle en temas económicos. Para que Franque pueda hacer lo que quiere sin ser él un experto, a pesar que dice que es economista, no lo sé. Del tema de justicia tampoco sabe nada. O sea, el pobre Castillo está en la calle de todo. Entonces me parece que la inteligencia de las personas que saben que nada saben es llamar a los que saben. Y eso, si eso él no lo hace, a mi modo está perdido. Va a estar perdido en muy poco tiempo. Muchas gracias. Así es. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Ha sido una muy corta y excelente diálogo, doctor. Muchas gracias también a ustedes y saludos a todos los que nos han escuchado. Listo, muchísimas gracias. Gracias también. Hasta luego. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias.